Buenas tardes. Quiero empezar a subir al YouTube pues toda la corrupción que estoy viendo que existe en los juzgados españoles, y a raíz de separarme, y temo por lo que me pueda pasar. Ya veréis la gravedad del mismo, porque he dado queja de una juez en el año 2008 y desde entonces me viene haciendo la vida imposible. Yo no podía imaginar nunca que en nuestro país existiera esta corrupción tan grande en las pendencias judiciales por parte de los jueces, en este caso jueza, que está sobornada por, que yo sepa, una letrada, y no de ahora, sino de hace ya muchos años. Yo estuve casado 2 años y llevo separándome 7 años. Bueno, a lo mejor contar que yo tengo un piso privativo y bueno, me da asco decir mi ex. Estuve viviendo en total 11 años aquí en este piso mío privativo. Entonces, como es un piso muy pequeñito, yo decidí pues comprarnos uno mayor, que encontramos aquí en Malasaña, uno de ya pues de 115 metros cuadrados, y que yo estuve arreglándolo durante 1 año y medio, y que incluso pues yo caí enfermo, pues yo estuve arreglando este piso solo, y entonces pues estuve tirando tabique, picando paredes, bajando escombros, y los cuartos baños que estaba destrozado lo arreglé, en fin, una reparación de 1 año y medio, y al final pues lo pinté y lo decoré. Entonces, como caí enfermo, pues tuve que salir de vacaciones. Mi ex entonces pues me dijo que saliera yo, que después ella iba conmigo de vacaciones, porque estábamos cerca de la fecha de agosto. Y después, cuando me voy de vacaciones, pues me dice que no puede bajar, que tenía mucho trabajo. El caso es que cuando yo vuelvo, se supone que ella ya, como yo el piso prácticamente lo había terminado de arreglar, pues que ella ya debería haberse mudado al piso, y cuando llego veo que no se ha mudado al piso. Y entonces, cuando descubre que se va con su amante, su jefe más cercano, la empresa de Repsol YPF, un argentino. Entonces pues bueno, pues para contarlo así por encima, pues ella ya, cuando lleva 1 año y medio viviendo conmigo, ya se había ido también con otro amante, en este caso su profesor de inglés, y me pidió después al mes para volver, y bueno, pues volvió, y bueno, pues flirteaba mucho por internet, y en fin, se dedicaba a ese tipo de cosas. Porque yo estuve soportando todo eso, pues hoy en día no me lo puedo creer, pero entonces pues lo venía soportando. El caso es que bueno, pues contrato una abogada, y la otra parte me manda un convenio regulador, que son unas normas que me pide, y que yo lógicamente no estaba de acuerdo, en un punto donde se me pedía que yo saliera del piso sin más, cuando resulta pues que ella, por cierto, nunca ha vivido en ese piso, porque como se fue con su amante, entonces pues yo, estando en el paro, entonces pues no entendía, entonces, y todavía sigo, no entendía por qué me tenía que ir yo del piso sin más. Todo esto que vengo a contar es que ahora, con la crisis y todos estos matrimonios que se están separando y que tienen pisos por medio, hay una corrupción en los juzgados españoles, por parte de algunos jueces, en este caso una jueza, y que el Consejo del Poder Judicial está haciendo la vista gorda. El caso es que el primer día del juicio,
y que se supone que me debía de asistir para defenderme ese primer y único día de juicio, mi letrada, pues como ella insistió unos minutos antes del juicio para que yo firmara el otro convenio regulador de la otra parte, que yo le dije que no, que cómo iba a firmar yo el salillo del piso, que no tenía sentido dejar el piso vacío, que yo estaba en el paro. Entonces yo no entendía por qué mi letrada insistía tanto en eso, cuando se supone que yo la había contratado para que me defendiera en ese punto, por lo menos que yo me pudiera quedar en el piso hasta la venta del mismo. Una vez que se vendiera el piso, pues lógicamente yo saldría. Entonces yo cuando la contraté, pues todo eso le pareció muy bien, pero después cuando fuimos a juicio, fue a saludar a la otra letrada, se quedaron allí un buen rato hablando, vino a mí, me dijo para firmar el convenio regulador, yo le dije que no entendía, digo, oiga, a ver, ¿cómo voy a firmar convenio regulador? Te he contratado a ti para que ese punto donde dice que yo tengo que salir del piso, pues llegue a un acuerdo para que yo me quede en el piso hasta que el piso se venda. Entonces, pues insistían que yo tenía que firmar, yo le dije que no, que cómo voy a firmar que yo salga del piso, estando yo en el paro. Entonces fue a hablar con la otra letrada, así varias veces, y volví a mí en un plano así un poco casi amenazante. Entonces yo le dije que yo no iba a firmar esa locura. Entonces volvieron a entrar y se pusieron a hablar con la juez en una actitud que yo entiendo, el lenguaje no verbal, pues que ahí había algo raro, se estaba compinchando, ahí había algo que no era muy limpio. Entonces cuando observaron que la secretaria de la juez, cuando observó que yo estaba pendiente, pues vino y cerró la puerta. En el juicio, cuando se celebra, mi abogada nada más entra, le dijo a la juez que renunciaba a mi defensa, y el motivo que dio fue porque yo me había negado a firmar el convenio regulador. La juez le levantó así un poco la mano, como diciendo que se callara, y después yo me vengo a enterar que resulta que la juez tenía que haber suspendido el juicio por haberme quedado yo indefenso. Después resulta que este juicio debería haberse grabado porque se trataba de un contencioso y no se grabó. Entonces, cuando acabó el juicio, pues yo salí pues bueno, indignadísimo, no me podía creer lo que había ocurrido allí en el juicio y que ya iré contando. Y resulta pues que cuando voy a coger el ascensor me llamaron diciendo que yo tenía que firmar unos documentos. Yo entonces, que estaba muy nervioso, pues le dije que no, que yo no tenía que por qué firmar ningún documento. Y entonces pues me empezaron a decir la secretaria de la juez y otra agente judicial junto con las dos abogadas, la supuestamente que me debía defender, la otra abogada de la otra parte, pues empezaron a decirme que que si yo no firmaba cometía un delito. Y entonces yo, una vez que me tranquilicé y me estuvieron presionando, pues cedí a firmar, y entonces me sacaron allí todo tipo de papel para que yo firmara. Y el caso es que al día siguiente yo tuve que contratar a otro abogado, que de momento ahora no voy a dar el nombre, y resulta para que éste apelara pues dicha resolución, para que apelara. Entonces el caso es que después este abogado, con el tiempo, a la semana, me dijo, una vez que leyó toda la documentación, pues que lo que me habían hecho era una encerronada y me habían engañado. Y bueno, estuve apelando, y después al año, cuando me venga a enterar, pues que la juez, que por cierto tengo que decir, yo di queja en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que no valió absolutamente nada de dicha letrada, y también di queja de la juez por cuanto ella tenía que haber suspendido el juicio y por otras anomalías, al Consejo General del Poder Judicial, que tampoco vale absolutamente para nada. Lo peor que puede hacer aquí en esta vida, en nuestro país, desgraciadamente en España, es dar queja
de una juez. Ahí ya se te puede caer el pelo. Y desde entonces, pues bueno, lo que me viene contando ya os lo iré, lo que me viene ocurriendo, perdón, ya os lo iré contando y vaya a alucinar en colores. Y después pues ya veré, daré mis datos porque tengo miedo que me ocurra algo. Ya veréis que la cosa va para muy grave. Y bueno, no sé si dejarlo por aquí por hoy y ya iré subiendo a YouTube y pues simplemente decir que a raíz de la queja de la juez, pues aquí comienza un calvario que, bueno, pues que me ha hecho llevar los calabozos. Se me ha detenido 2 veces cometiendo la policía allanamiento de morada, uno en el año 2008, estando yo viviendo allí en el piso supuesto del litigio y ahora viviendo aquí en mi piso, pues hace unos pocos días, unas pocas semanas, pues me acaban de detener también cometiendo allanamiento de morada. Yo di queja, yo todas las denuncias que he puesto se archivan. Puse una querella criminal porque resulta que en el año 2009, y por hoy voy a acabar aquí, a mí se me había concedido en el 2009 el uso del piso hasta su venta y resulta que yo vengo recibiendo de la otra parte amenazas cuando ella tiene orden de alejamiento y puse en la Plaza Castilla una denuncia diciendo que yo venía siendo amenazado por mi ex, su novio y su hermano. Y a los 2 meses, siendo Navidad, y yo pues salí unos días de vacaciones a ver a mi familia, a mi padre en concreto, y que ya ha muerto, que estaba entonces grave, y resulta que en esa aprovecharon y reventaron la cerradura de mi piso que se me había concedido en sentencia de 2009, el uso del piso hasta su venta, y reventaron la cerradura y a día de hoy siguen en el piso. La juez que la debe lanzar es la juez de la que yo di queja en el año 2008 y ahora se está cebando y lleva 2 años y todavía no la ha lanzado. Y bueno, pues ya iré contando qué más barbaridad está ocurriendo y bueno, estoy dando queja de ello en el Consejo Poder Judicial y no vale absolutamente para nada. Por hoy ya basta, este es el comienzo y ya veréis viendo el calvario por el que pasó y por el que estoy pasando desde que di queja de esta juez, la corrupción tan grande que hay en las dependencias judiciales. Los más sinvergüenza son precisamente muchos de estos jueces, en este caso de esta juez.